no más AFP, no más AFP, no más AFP, no más. Ahora No Más AFP nace de la necesidad de trabajadores que van viendo cómo se van jubilando y cómo afecta actualmente, ¿cierto?, el sistema de pensiones a los jubilados que ya comienzan a recibir sus pensiones respecto al sistema. Sindicatos que visualizaron la problemática y personas también, como se le llama así, como ciudadanos de a pie, que comenzaron a cuestionarse la problemática. Aquí la coordinadora nace con un grupo inicial en Antofagasta que hizo bastante esfuerzo para poder realizar también lo que fue la primera marcha familiar que se realizó a nivel nacional, que fue el momento donde como el auge de No Más AFP, donde la gente sale y irrumpe en las calles demostrando, ¿cierto?, su descontento frente al sistema de pensiones. Y a propósito de ello nos fuimos incorporando otros compañeros también a la coordinadora para comenzar a nutrir su trabajo. Claro, en ese andar hay que destacar que iban y venían una serie de personas antes de la marcha familiar, en la cual por lo menos yo tuve la experiencia a nivel local de participar en algunas de esas exposiciones que hacían, por ejemplo, este grupo antes de la preparación de la marcha familiar. Que era principalmente, ellos iban a las poblaciones y hacían una presentación pequeña de cómo funcionaban las AFP. Y ahí ellos de alguna manera le explicaban a la gente cómo era el negocio de la AFP, que finalmente financiaba no las pensiones, sino que lo que venía a financiar era a las grandes empresas que de alguna manera hoy día nos explotan y también nos entregan créditos, porque también invertían en los bancos con tasas de intereses mucho más altas de lo que finalmente ellos rentabilizaban. Como que en ese camino se fue constituyendo un grupo más permanente, como que se fue desgranando el choclo y fuimos compartiendo algunas visiones con respecto a cómo llevar a cabo el proceso acá a nivel territorial, que va marcando, no sé si una diferencia, pero va marcando una cierta identidad con respecto a cómo se posicionan otras coordinadoras a nivel nacional. Acá principalmente lo que nosotros estamos haciendo y a lo que estamos apostando, y a partir de ahí como que se van generando alianzas con organizaciones sociales, sindicales y políticas, es la construcción de fuerza a partir del trabajo y el fortalecimiento de las bases organizadas, entendiendo de que las marchas por sí solas no van a resolver el problema, sino que la va a resolver la sociedad, en este caso el pueblo organizado y haciendo uso de métodos de lucha históricos como son la movilización social, la protesta, el paro. No más AFP, no más AFP, no más AFP, no más. Bueno, actualmente la coordinadora nacional propuso a principios de año una propuesta técnica que es una alternativa, una salida al actual sistema de pensiones, que es una alternativa, una propuesta técnica que fue construida desde los trabajadores, que plantea un sistema tripartito de reparto solidario, eso como una gran demanda a nivel nacional, que es un poco lo que hoy día unifica el trabajo de las coordinadoras en todo Chile. Sin embargo, dentro de este contexto nosotros sabemos de que es necesario que la gente pueda conocer la propuesta, pueda conocer también cómo funciona el actual sistema de AFP, para de alguna manera poder nutrir este trabajo de base que nosotros creemos que es necesario para desarrollar la demanda, y así ellos puedan defender con conocimiento de causa, ¿cierto?, con el conocimiento necesario, puedan defender la demanda y organizarse en torno a ella. Mi compañero les puede un poquito hablar de nuestra apuesta como de trabajo de base en las organizaciones. Claro, de hecho, nosotros tratamos de recalcar harto un principio fundamental que se basa en la mayoría de los sistemas de reparto. Y ese principio finalmente es la solidaridad, que no lo tiene el sistema de pensiones actuales, como las AFP. Finalmente las AFP crean una cuenta individual
y de esa manera se va acumulando ese dinero de la persona que trabaja, pero ese dinero finalmente entra a las arcas de las grandes empresas y finalmente no rentabiliza lo necesario, por decirlo así, para la pensión, rentabiliza para las grandes empresas. A diferencia del sistema que nosotros proponemos como coordinadora, que se basa así en el principio de solidaridad, como les mencionaba, que de alguna manera implica un grado de solidaridad en el sentido de que las generaciones más jóvenes van a aportar a generaciones que ya dejaron de trabajar y se pensionaron para generar pensiones mucho más sustentables para la vida del pensionado y que de alguna manera entreguen dignidad hoy día a nuestros ancianos, que finalmente ese es el sentido que tiene la propuesta. O sea, tratamos de dar un paso adelante con respecto a una cuestión que está muy instalada, porque por un lado nosotros reconocemos de que la gente mayoritariamente rechaza el actual sistema de previsión. No obstante, muestra una resistencia a poder poner a disposición de manera solidaria los recursos para que haya un sistema de reparto en donde todos podamos sacar una pensión digna. En ese sentido, lo que nosotros estamos tratando de relevar por medio de la propuesta es también el carácter solidario y la necesidad de ir garantizando ciertos derechos sociales, con los cuales no hay que mercantilizar. Ahí tenemos todo un desafío, porque ciertamente de que existe resistencia, y lo vemos con la última propuesta de Bachelet, de que la gente muchas veces se resiste a aportar parte de su dinero a un pilar solidario. Entiende que la solidaridad es en cierta medida una forma de aprovechamiento por parte de la gente que no trabaja hacia la gente que trabaja. Cuestión que hay que desmitificar dentro del trabajo que estamos haciendo en los territorios. Es un desafío que tenemos en este momento. Entonces, para ello, un poco la propuesta como ya concreta de la coordinadora de Antofagasta es una propuesta de trabajo que va a venir a nutrir y trata de buscar resolver con los actores que son los protagonistas de su propia historia, es decir, con los trabajadores, con los pobladores, también con los estudiantes. Busca resolver también el problema de la participación que hoy día atraviesa Chile, que también es parte como del análisis que nosotros tenemos como coordinadora a nivel local. Entonces, tiene un trabajo que genera en las distintas organizaciones donde se va y se enseña lo que es el actual sistema y la propuesta del sistema tripartito. Posterior a ello se trata de buscar una alternativa, construir una alternativa con las organizaciones de base organizativa que los deje conectados con la demanda, por ejemplo la creación de un comité o una comisión de norma FP al interior de esas organizaciones. Asimismo también se les deja una forma de medio de comunicación local que son unos paneles donde la idea es que la población, el sindicato, los trabajadores se vayan informando sobre las distintas actividades y las fechas de movilización que tiene la coordinadora, y todo esto en base también, al igual que el trabajo que ustedes realizan, con metodologías de educación popular y con trabajo de educación que se da entre las mismas personas y entre los trabajadores, nosotros posicionándonos como trabajadores igual que ellos, que vamos también a entregar un poco de información, pero que ellos también contienen un saber, que en realidad es el saber concreto que es lo que vivimos, el drama de las pensiones que vivimos en nuestra familia y en nuestra gente. No más AFP, no más AFP, no más AFP, no más. Bueno, posterior a las últimas movilizaciones, el gobierno presentó una propuesta donde presenta, ¿cierto?, el aumento del 5% de las pensiones, o sea, en un 5% de la capitalización. De la cotización. Y ese 5% sería un pilar, como comentábamos recién, solidario, a una entidad solidaria que supuestamente sería estatal y que sería resguardada como por una entidad estatal como con ciertos márgenes así como de estándar, ciertos éticos, como que permitan garantizar que se va a realizar bien, como que la plata en definitiva va a estar bien cuidada, a propósito igual de todas las denuncias y todos los robos que existen hoy día por personeros del gobierno y del Estado. Bueno,
y en definitiva cree de que este 5% adicional, que va a ser de manera gradual que se va a empezar a incorporar, estaría administrado por una entidad pública. Por lo tanto, hoy día nos plantea poder mantener el sistema de pensiones actuales de la AFP con esta como mixtura de sistema solidario que guardaría el 5% en los chilenos. Claro, de hecho trata de tomar rasgo de un sistema de reparto, pero en modo, por decirlo así, parche. En el sentido de que ese 5% que se va a cotizar va a ser a cargo del empleador. De hecho, es como una de las cosas que está proponiendo también la propuesta de la coordinadora Noma AFP. De hecho, pretende subir alrededor de un 5.2% total la tasa de cotización a cargo del empleador. Pero en este caso, el gobierno lo que trata de hacer es dividir este 5% en un 3% para de alguna manera guardar ese dinero como capitalización individual, y otro 2% de alguna manera se hace cargo de hacer como una especie de pozo común que va a entrar a un fondo que va a ser de reparto, que finalmente va a servir para lo mismo como lo hacen los sistemas de reparto, solventar las pensiones que de alguna manera no lleguen a tener una pensión, no lleguen a ser una pensión digna. Sin embargo, lo que plantea Cata es fundamental porque no viene a terminar con la AFP. Si se fijan, solamente un 2% minúsculo de eso va a formar parte de lo que es un sistema de reparto. Y la AFP van a seguir invirtiendo, van a seguir administrando de la misma manera, en parte, el dinero que hoy día nosotros cotizamos, que finalmente es alrededor de un 10%, un 12%, incluyendo el dinero que se paga por parte del empleador respecto al tema de los seguros de accidente, y el otro % que también lo cobran por comisión por gastos de administración. Es decir, no da respuesta a la principal demanda del movimiento, que es acabar con las AFP. Lo que está haciendo el gobierno en este momento es tratar de aumentar el porcentaje del pilar solidario para subir en alrededor de un 20% las pensiones más bajas, lo cual nos da siempre una pensión mucho más abajo del sueldo mínimo. Por ende, la respuesta de ellos es insatisfactoria, y por otro lado es una reforma que aún no tiene los acuerdos al interior de la misma nueva mayoría. Es una cuestión que ha generado fracciones, de hecho la democracia cristiana no está de acuerdo, y parte del conglomerado político de la nueva mayoría tampoco se pone de acuerdo con respecto a una cuestión tan miserable como es la propuesta que está planteando en este momento Michelle Bachelet, que, como bien lo decía mi compañero, lo que hace principalmente es aumentar un porcentaje para el pilar solidario, pero no le pone fin al negocio de la AFP. No más AFP, no más AFP, no más AFP, no más. Bueno, el llamado a la comunidad es a organizarse en cada una de las instancias donde hoy día se organizan los trabajadores, en los sindicatos, en las juntas de vecinos, en las organizaciones sociales en general. Todas las expresiones que hoy día existen puedan constituir una instancia de comité o comisión de Noma AFP, que puedan sumarse también a la coordinadora Noma AFP aquí en Antofagasta y al movimiento, estar atentos, ¿cierto?, a las distintas movilizaciones que se generan a nivel nacional, pero también a utilizar y aprovechar la demanda de Noma AFP para continuar sumando organización entre los trabajadores. Es que es una demanda transversal totalmente sentida por todos nosotros, lo que podría ir, como decíamos recién, sumando y mejorando la situación actual que hoy día tenemos de participación los trabajadores, que hoy día tiene que seguir aumentando. Por mi lado, por ejemplo, yo que participo como en el ámbito sindical, hoy día nosotros contamos con una participación sindical muy baja en todos los trabajadores, queda por lo menos un 93% de trabajadores que hay que seguir organizando. Entonces, como que Noma AFP también viene a servir para nutrir la necesidad de organización de los trabajadores. Hoy día nosotros contamos con
leyes laborales, con una situación de trabajo precario, que solamente la participación de los trabajadores va a ir subsanando y asimismo ir uniendo también la necesidad de esas demandas con la demanda de la AFP. Entre las cosas que yo creo que es necesario relevar. Sí, más que nada también invitar a la comunidad, ya sea si tiene la oportunidad de conocer la propuesta que tiene nuestra coordinadora. La propuesta es una propuesta seria, no es un tiro al aire. Se ha tratado de alguna manera de demostrar que no es algo posible, pero lamentablemente para los detractores de la propuesta tienen que de alguna manera conocer de que en otros países existen sistemas de reparto. En alrededor de solamente 11 países son los únicos que no consideran el sistema de reparto en el mundo. Entonces la propuesta está hecha también basado incluso con criterios demográficos y proyectada hasta incluso el 2100, siendo sustentable hasta ese año. Entonces, más que nada, nosotros vamos a seguir desarrollando diferentes circuitos, talleres, donde vamos a estar explicando también la propuesta a grandes rasgos, pero también invitarlos, ya sea también a leerla y también a nutrirla. O sea, reforzar lo que dicen mis compañeros, creo que es importante de que se pueda entender que una de las razones por las cuales la temática sale a la agenda pública es porque la gente se movilizó de manera masiva. No es mérito del gobierno el hecho de que en este momento se esté hablando de la reforma previsional. Se había cerrado el tema dentro de la agenda legislativa después de la Comisión Bravo. Por ende, ahí hay una prueba palpable de que si nosotros nos movilizamos, esto se puede resolver. De lo contrario, posiblemente lo que va a suceder es que esta demanda la va a tomar la institucionalidad, la va a transformar en un consejo asesor y nos va a terminar dando algunas migajas para que nos quedemos callados. Yo creo que es el momento en que los trabajadores tomen protagonismo, se empiecen a organizar y empiecen a ocupar sin miedo los métodos de lucha que siempre han utilizado para ganar conquistas sociales durante la historia republicana de Chile. Así que el llamado es a luchar. Sí, sumarse entonces también, hay llamados ya a nivel nacional. Recordar que la coordinadora a nivel nacional nos da una instancia para poder justamente coordinar estas acciones de movilización, como decía el Juan, que tenemos los trabajadores. Entonces hay un llamado para una protesta nacional que se va a realizar el 24 de julio. Asimismo, posterior a ello, se va a realizar una consulta a los trabajadores vía, como una forma de plebiscito consultivo. Posterior a ello se va a realizar también un paro nacional y distintas actividades que son coordinadas a nivel nacional, en las cuales los invitamos a todos a poder sumarse. Bueno, nosotros tenemos un Facebook que es Coordinadora No AFP Antofagasta, para que nos busquen también, puedan también ahí bajar la propuesta, como decía el Pablo, y solicitar también al correo previsionantofagasta@gmail.com los talleres para que podamos llevarlo a sus lugares de trabajo, a las organizaciones de base o a instancias que en realidad sean necesarias poder llevarlo y para poder organizar la demanda. Y también creo que no es menor que es necesario también hacer, así como se hace un llamado también para organizarse en torno a la demanda, es necesario también hacer un llamado para seguir unificando las luchas, la lucha de los trabajadores, la lucha de los estudiantes, la lucha de los pobladores, la lucha por la salud, por la educación, por el trabajo y también por las pensiones, por la vivienda, ya que hoy día como trabajadores la única salida que tenemos en realidad es unirnos para que así también como el sistema de pensiones que hoy día tenemos, que es aberrante, también vivimos la misma situación en otras áreas de nuestras vidas, como lo son la salud y lo que nombraba anteriormente, así que también a seguir sumando las demandas y a seguir apoyándonos a nivel local como trabajadores, seguir solidarizando y sumarnos también a las movilizaciones. No más AFP, no más AFP, no más AFP, no más. ¿Quién
sabe cuántas cosas ya has dado por perdidas, sabiendo que te esfuerzas luchando.